Dios les bendiga, hermanos y amigos míos. Debido a la incertidumbre actual y a la contingencia en la que nos vemos todos absortos, es con mucha nostalgia y tristeza para mí no estar en la casa iglesia donde usualmente predico. También extraño un poco el podio, debo decirlo, pero sé que también este estudio será de mucha bendición para todos ustedes. Espero que estos medios de multimedia actual de gran alcance mundial puedan tocarlo a usted, y este mensaje que vamos a tratar, que es el mensaje sexto de la serie La Fe Cristiana, titulado La Gloria de Cristo mostrada en las Santas Escrituras, de ser de profunda bendición. Bueno, dejando el preámbulo de lado, quisiera con ustedes leer este pasaje de Juan 17:24. Dice, está hablando el Señor Jesucristo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando escuchamos al Señor Jesús decir estas potentes palabras, creo que el creyente debería encontrar una fortísima consolación en esto, porque Jesús está diciéndonos: Padre, quiero que los que estén conmigo, o sea, a los que yo amo, estén conmigo y que vean mi gloria. Es la voluntad de nuestro bien amado Señor Jesucristo que contemplemos su gloria y que eso sea un fortísimo consuelo en medio de los embates y adversidades que vamos a enfrentar. Pero que todo lo mundano, todos los problemas, enfermedades, pobrezas, limitaciones, se opaquen maravillosamente cuando contemplemos la gloria de Cristo, y sea eso una fuente de gozo indecible para cada creyente. Antes de empezar este estudio que se titula La Gloria del Señor Jesucristo contemplada en las Santas Escrituras, el tema sexto de la serie La Fe Cristiana, quisiera orar con ustedes, hermanos, y desglosar los 13 puntos. Entonces oremos, hermanos. Señor Jesucristo, hoy vengo delante de ti y te pido que tú nos guíes, Señor, y que podamos contemplar la gloria de Cristo de manera espléndida y refulgente, y que eso se convierta en una gran esperanza. Es tu voluntad que veamos y contemplemos tu gloria. Por favor, Señor, que tu Espíritu nos guíe y nos ilumine, y que nos haga ver tu gloria. Guíanos en este estudio y que sea de bendición para todas las personas que lo escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, quisiera tocar el primer punto, que se llama la gloria de Cristo visto en la vida de Adán, y quisiera que leyéramos 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hay que observar Génesis 2 y 3 y ver la vida que tenía Adán. Adán estaba en el paraíso, en el Edén, y desgraciadamente por él pecar con Eva, Dios exilia a Adán y Eva del Edén, y de hecho Dios pone una guardia de querubines poderosos que imposibilitaban el acceso al Edén. Y cuando Dios está juzgando a Adán, pues él le dice: por tu culpa la tierra producirá espinos y abrojos, con el sudor de tu frente trabajarás. Dios le vaticina sufrimiento y suplicio, y también pues Dios le dice: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Dios le vaticina la muerte. Sin embargo, hay que ver cómo todas esas consecuencias tan estragosas son revertidas maravillosamente en la persona de Cristo. Fíjese cómo Cristo sube desnudo al Gólgota. O sea, Cristo está desfigurado, destrozado, está coronado de espinos, y ahí está aquel Dios hombre que en otrora tiempo era bellísimo. Ahí está desfigurado, destrozado. Un árbol nos trajo maldición, pues él está muriendo maldito en un árbol, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús revierte maravillosamente todo lo que hizo Adán. Adán nos trajo suplicio y sufrimiento y padecimientos, enfermedades, muerte, y Jesús los toma en su persona. Adán nos trajo espinos, abrojos, Jesús muere coronado de espinos. Un árbol nos trajo maldición, Jesús muere maldito en un árbol. Jesús enfrenta la ira del Padre, la condenación, nuestra culpa, nuestro pecado. Y al ver todo esto deberíamos ver, aquí se ve la gloria de Cristo efectivamente. No importa cuán grande sea su pecado, Cristo lo ha cubierto con su sangre bendita. Jesús ha derramado toda su sangre bendita y preciosa y ha cubierto todos nuestros pecados. Ha revertido maravillosamente todos los estragos causados por Adán, y en la gran persona de Cristo podemos contemplar que hay un perdón perfecto, hay una esperanza, hay una salvación gloriosa en Cristo. Este segundo Adán inocente e impecable nos otorgó el perdón.
Deseo que en este punto sea un consuelo para el creyente y vea que Jesús sí revirtió el pecado de Adán. Adán nos hundió a todos como humanidad. Adán significa humanidad. Y estando toda la humanidad pecando en Adán, pues ahora en Cristo, este segundo Adán, toda la humanidad es ascendida a la gloria. Y es el propósito de Dios en la persona de Cristo restaurarnos de nuestro estado precario, de nuestras tinieblas, de nuestra muerte espiritual, llevarnos a la gloria, a su reino de luz. Ahora bien, pasando al punto número 2, titulado La gloria de Cristo vista en el arca de Noé, quisiéramos que leyéramos este pasaje de Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando consideramos los pasajes de Génesis 6, 7, 8 y 9 y que vemos la vida de Noé, observamos que en un estado inicial la tierra estaba cubierta de aguas, y cuando Dios decide juzgar a toda la tierra trayendo una hecatombe de catástrofe de proporciones enormes en el diluvio universal, vemos que Dios es como si estuviera permitiendo un proceso de descreación. Está Dios destruyendo a todo el mundo y está permitiendo que la tierra vuelva a estar en su estado original, cubierta de aguas. ¿Y qué fue el único medio que trajo salvación a la humanidad? El arca. Todos los que entraron al arca fueron salvados y entraron en una nueva época, en una época donde pues Dios obviamente trajo, o sea, los estragos del diluvio se pueden ver de manera tangible. Los océanos no eran tan extensos como hoy, la atmósfera era diferente. El hecho de que Noé y su familia y los animales que entraron al arca pudieran llegar a esta nueva época es un poderoso recordatorio de que solo en la persona de Cristo todas las personas que han creído y se han mantenido asidas a Cristo entrarán al milenio y también a los cielos y a la tierra nueva. Cuando contemplamos que el arca fue el único medio de salvación, debería despertar en nosotros que el único medio de salvación es la persona de Jesucristo. Todo aquel que cree y se arrepiente y está asido y confiado en Cristo entrará al cielo, al milenio, a los cielos y a la tierra nueva. Y entonces aquí donde contemplamos la gloria de Cristo en el arca, el único medio de salvación, el único medio de redención que tenemos es la persona de Cristo. Ahora quisiera que pasáramos al punto 3, la gloria de Cristo vista en el sacerdocio de Melquisedec. Quisiera que leyéramos Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando uno lee Génesis, Abraham viene de haber conquistado a reyes muy poderosos de Mesopotamia, y de repente Abraham se encuentra con este personaje enigmático, el rey Melquisedec, que es rey de Salem. Pero lo que es interesante es que usualmente en la Biblia Dios dividió lo que era el rey, el ministerio y la política, y asignó el sacerdocio a los levitas. Pero vemos en este personaje enigmático que de repente aparece de la nada, sin principio y fin, que el ministerio de rey y sacerdote están fusionados en Melquisedec, y que Melquisedec, que en hebreo significa rey de justicia, es rey de Salem, o sea, rey de paz. Lo interesante es que cuando Melquisedec sale al encuentro de Abraham, Abraham reconoce que el Dios que ministra a Melquisedec es el Dios Altísimo y es también su Dios, y por eso le ofrece el diezmo de todo ese botín que consiguió por haber vencido a los reyes de Mesopotamia. Y lo interesante es que cuando Melquisedec y Abraham pues se sientan a comulgar, Melquisedec ofrece pan y vino. Aquí lo que quiero resaltar es que en la persona de Melquisedec vemos maravillosamente la sombra, una prefigura de lo que es realmente Cristo. Cristo en su persona ha fusionado el ministerio de ser un rey y un sacerdote. Cuando pensamos en un sacerdote, pensamos en alguien que es un mediador, un intercesor entre Dios y el hombre. Pues así es, cuando analicemos esto, veamos la gloria de Cristo. Cristo tiene un sacerdocio eterno. Así como de la nada apareció Melquisedec sin ni principio ni fin, así es Cristo, sin principio ni fin. Él es completamente eterno porque Él es Dios, pero también, como les decía, ha fusionado el hecho de ser un rey y un sumo sacerdote, un sacerdocio eterno. Y el hecho de que Cristo sea nuestro sacerdote debe despertar en nosotros una profunda esperanza y decir:
¿sabes qué? Hay alguien que siempre intercede por mí, hay alguien que siempre está a favor delante del Padre por mí. Constantemente cuando escucho a mis padres o a otros creyentes, ¿sabes qué, Sebastián? Oro por ti, encuentro mucho aliento y esperanza. Ahora imagínese usted, Cristo ora por mí, en un sacerdocio eterno, aquel rey sumo sacerdote que es Jesucristo, siempre orando por mí, siempre. Imagínese cuán sublime puede ser eso. Y de hecho ese destello lo podemos ver en Juan capítulo 17, cuando Cristo ora por sus discípulos, por la iglesia y por toda la gente que va a creer en Él. Quiero que en estos tiempos de gran adversidad usted encuentre mucho aliento en estas palabras. Jesús ora por usted. Si usted se siente contento y gozoso de que alguien, una persona, un familiar le diga, estoy orando por ti, no deberíamos sentir muchísima alegría, gozo, esperanza y fe al saber que nuestro Señor Jesucristo está orando por nosotros. Quisiera ahora pasar al punto número 4, titulado La gloria de Cristo vista en la vida de José. Quisiera leer con ustedes Génesis 50 del 20 al 21. Está hablando José: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Quisiera remarcar que la vida de José es un potentísimo tipo o prefigura o sombra de Cristo. José tiene 17 años y, como saben, sus hermanos le tienen bien mucha envidia y lo venden a los amalecitas, y los amalecitas lo venden en Egipto y lo compra Potifar. Y ustedes saben que termina en la cárcel, y por interpretar los sueños de Faraón, Faraón lo encumbra a una posición de virrey y primer ministro de Egipto. Y de hecho, Faraón reconoce tanto la sabiduría que Dios le ha dado a José que le nombra Satnat Panea. Muchos eruditos piensan que Satnat Panea en egipcio significa Dios habla y él vive. Y vemos a José siendo virrey y primer ministro y trayendo profunda salvación y redención a todos los pueblos del cercano oriente. Y lo vemos que en sus vestiduras blancas y adornado de oro. Y es ahí cuando se da el reencuentro entre sus hermanos y él. Y obviamente José se encarga en esos capítulos difíciles de traer ese perdón y esa restauración y reunificar a la familia de Israel, y de eventualmente traer a su padre Israel, Jacob, a Egipto y sustentarlos durante esa hambruna de 7 años. ¿Por qué digo que la vida de José es un potentísimo tipo o sombra o prefigura de Cristo? Porque lo que le está pasando a José es lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo. El Señor Jesús viene como enviado del Padre, pero Israel lo rechaza. Y entonces Cristo se va a los gentiles y allá consigue su esposa. Y así como José fue llamado Dios habla y él vive, pues lo vemos en la Escritura. O sea, Jesús es el Logos, es la palabra, es el verbo de Dios. Ninguna persona ha expresado lo que realmente es Dios. Por eso la Biblia le dice, Él es el Logos. En el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Esa palabra en griego, Logos, es muy significativa porque Logos en griego significa que es el mensaje o el pensamiento o el concepto que se tiene de algo. Entonces por eso dice Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el Dios único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Entonces vemos a Cristo en los gentiles, allá consigue a su esposa, la iglesia. Él más que nunca en su persona nos muestra la definición, el concepto, el pensamiento, la palabra, el mensaje de Dios. Y eventualmente Cristo está encumbrado, así como un rey excelso. Y cuando Él venga en su segunda venida, lo dice la profecía en Zacarías 12, 13 y 14, que Israel verá al Mesías y que cuando vean al Mesías dirán, se arrepentirán. Y de hecho esa profecía dice que todo Israel va a quebrantarse y va a llorar y va a arrepentirse y van a aceptar a su Mesías. ¿Se fijan cómo poderosamente la vida de José es una figura de Cristo? ¿Y cómo vemos la gloria de Cristo aquí? Que Cristo, cuando venga en su segunda venida, va a ser un rey poderoso, va a venir en ropas resplandecientes, brillando con toda su gloria, y que su iglesia, nosotros como creyentes, estaremos como Él, como esa esposa amada, y que Israel tiene esperanza y será restaurado, y que a través de la persona de Cristo, aún en embates difíciles, Él siempre va a traer bendición y salvación. En esta década que, como les decía previamente, promete ser ríspida y difícil,
Creo que la experiencia de José de ser una gran bendición para todo el cercano oriente debería despertar en nosotros que en la persona de Cristo vamos a encontrar potente consuelo, ayuda, bendición. No desespere, hermano mío y amigo mío. Solo en la persona de Cristo vamos a encontrar ese aliento, esa manera de seguir adelante, pero Dios nos guiará. ¿No dice la Biblia que Jesús es el que abre caminos? Dios irá delante de nosotros. Ahora vamos a pasar al punto número 5, la gloria de Cristo vista en el león de Judá. Quisiera leer con ustedes dos pasajes. Primero, Génesis 49, de 9 a 12. Aquí Jacob está en el lecho de muerte y está vaticinando y profetizando el destino de las 12 tribus de Israel. Y cuando llega el turno de Judá, Jacob le dice a su hijo: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién le despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que es un título para un gobernador mesiánico o Cristo. Y a él, o sea, a Silo, a Cristo, se congregarán los pueblos, atando la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Entonces este Silo, este gobernante mesiánico, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Y luego vamos a Apocalipsis 5:5. Está hablando Juan en una visión del cielo y dice: y entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí quisiera que viéramos la gloria de Cristo en esta figura leonesca. Cuando Jacob le está vaticinando el destino de la tribu de Judá, le dice muy claramente a Judá: en tu tribu va a salir Silo, o sea, un gobernante que va a ser como un león. Y él va a ser fuerte y valiente y va a ser bello. Y luego vemos otra vez esa figura en Apocalipsis. Nadie en el cielo era digno de desatar el libro con los 7 sellos, porque ese libro era el libro que marcaba la propiedad del cosmos. ¿Y quién más iba a poder ser digno de desatar la propiedad o los derechos del cosmos sino su mismo creador? Este poderoso león que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos ¿cómo podemos ver la gloria de Cristo en la figura de un león? Bueno, al ver a un león vemos a un animal fuerte, a un animal valiente que no retrocede, a un animal que es real, que tiene gran imperio, o sea, que tiene aires de grandeza. Y entonces eso vemos en Cristo, la belleza de un león, el valor, la valentía, la esperanza, la realeza, el porte de nuestro Señor Jesucristo. Y es sorprendente que este pasaje diga que nuestro león, nuestro amado Señor Jesucristo, es bello, es valiente, es fuerte, es rey, es una figura real, y que fue la única persona que pudo abrir el libro de propiedad que estaba en el Padre para abrir los 7 sellos, porque Él es el Rey, Él es el león, Él es el creador y es la persona más digna ante la cual podemos comparecer. Aquí quisiera decir una anécdota interesante. El escritor cristiano C.S. Lewis, británico, como ustedes sabrán, es el autor de los 7 libros de las Crónicas de Narnia, y creo que él aprovecha muy bien esta figura leonesca. En las Crónicas de Narnia vemos a Aslan, que es un león muy dorado, bellísimo, tan alto como un caballo y tan grande como un elefante, y siempre que aparece Aslan, siempre impregna la atmósfera con paz, con un aroma bellísimo. Pero lo sorprendente de Aslan es que Aslan fue el creador de Narnia. Él tiene soplo de vida. Cuando él aparece, él trae sanidad y restauración. Cuando Aslan aparece, él trae gozo y paz a las personas que creen en él. Aslan también murió por un pecador y resucitó. Y también Aslan fue el que, en su aparición final, fue el que descreó y destruyó a Aslan para volver a crear una Narnia nueva. Obviamente C.S. Lewis, siendo un teólogo cristiano, sabía que en la persona de este león Aslan estaba plasmando a Cristo, y él mismo lo dijo: Aslan es la persona de Cristo, o sea, es una figura sumamente cristocéntrica y cristológica. Menciono esta anécdota porque cuando uno lee sus libros vemos a Cristo expresado en esa literatura de manera bellísima. Vemos a Cristo, a Aslan, a ese rey que trae paz, restauración, consuelo, perdón, vida. ¿Y cómo vemos la gloria de Cristo en un león? Así, señores, lo vemos en una persona real, digna, con porte,
vemos a una persona regia, real, portentosa, vemos a una persona que tiene imperio. Y en medio de los embates que vamos a enfrentar, no debemos tener miedo, porque siempre que uno se paraba al lado de Aslan, siempre uno sabía que todo iba a estar bien. Entonces, ¿cuál es la esperanza y la gloria que vemos en Cristo en este punto? Que debemos pararnos junto a nuestro león, este hermoso león de la tribu de Judá, valiente, valeroso, regio. Y no importa lo que pase, estando con Cristo, nuestro amado león, todo va a estar bien. Ahora quisiera moverme al punto número 6, la gloria de Cristo vista en la mediación de Moisés. Quisiera leer con ustedes 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando vemos la historia de Moisés, vemos que de hecho inicialmente Dios hablaba con el pueblo de Israel y Israel escuchaba la voz estentórea de Dios, que era como la multitud de muchas aguas, como la multitud de muchos pueblos, como la voz del omnipotente, y Israel tiene mucho temor, y entonces es cuando Israel le pide a Moisés: Moisés, háblanos tú en lugar de Dios y nosotros te vamos a escuchar. Y entonces a lo largo de todo el Pentateuco vemos a Moisés hablando con Dios, recibiendo el mensaje de Dios y dándoselo a Israel. Era como si Moisés fuera un mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Entonces esta obra de mediación es una prefigura o sombra de la gran obra de mediación de la persona de Jesucristo. Como vemos en este pasaje, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y de hecho es muy significativo porque en la Biblia, en Daniel 7, vemos una visión donde Daniel está en el cielo y vemos al Padre adorado por millones de ángeles, y de repente se acerca un hijo de hombre, o sea, una figura humana. Pero a esta figura humana el Padre le da todo el imperio del cosmos y todos los ángeles lo adoran. Entonces esta figura llamada el Hijo del Hombre es como si fuera una figura humana, pero que a la vez es divina, o sea, un Dios hombre. Entonces por eso es que Cristo puede ser este perfecto mediador entre Dios y los hombres, porque en Cristo estamos viendo la conexión total de la humanidad y la deidad en una persona, porque Jesucristo es el Dios hombre, este único mediador que conecta cielo y tierra, Dios y hombre unidos en una persona. Y así como Israel, ¿cómo podemos contemplar la gloria de Cristo en este punto? Así como Israel tenía profunda confianza en que lo que Dios le hablaba a Moisés y era entregado a él, y lo que expresaba Moisés al pueblo eran palabras de vida, también nosotros podemos encontrar consuelo y esperanza en la persona de Cristo y ver que las palabras de Cristo son las palabras de Dios mismo y que Él siempre va a mediar por nosotros, ¿verdad? Tenemos un benefactor, alguien que nos consuela, alguien que nos representa con Dios, alguien que nos conecta con Dios. Aquí se ve la grandeza de Cristo, conectando cielo y tierra, dos grandes esferas, humanidad y deidad unidas en una persona. Deseo que el creyente experimente consuelo y que vea que tenemos un benefactor muy grande a nuestro favor. O sea, Cristo es nuestro gran mediador, el que nos conecta con el Padre. Ahora quisiera pasar al punto número 7, la gloria de Cristo vista en el rey David. Quisiera leer con ustedes algunos pasajes, van a ser 3. Isaías 9 del 6 al 7. Aquí Isaías está profetizando el nacimiento del Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora quisiera leer con ustedes 2 de Samuel 7, 25 al 29. David acaba de recibir por parte del profeta Natán que Dios hace un pacto con David y le promete que Dios iba a construir una casa, una dinastía a David, y que uno de sus descendientes iba a reinar para siempre. Entonces, en su agradecimiento, David expresa estas palabras. Entonces dijo el rey David: ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y es conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Señor Dios,
Tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien a bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Y el último pasaje es Lucas 1, 31-33, que es la anunciación del ángel Gabriel a María del nacimiento de este gran hijo de David, de este gran descendiente del rey David. Y dice el ángel Gabriel: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa Yahvé, salvación. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo vemos la gloria de Cristo en la persona de David? Bueno, cuando vemos a David, hay que recordar que Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Pero hay una profunda bendición en el reinado de David. Cuando David llega a ser rey de Israel, él unifica a Israel y a Judá. Bajo la sombra de David, David trae prosperidad, seguridad, paz, unificación. Y vemos a un rey muy devoto. Vemos a un rey piadoso, sumamente entregado a Dios, que tenía devocionales profundos y que debido a esa oración, meditación y lectura de la ley de Moisés, él pudo escribir los salmos. Y ahí, de hecho, en los salmos podemos ver que Cristo vio a Jesús crucificado, a Jesús glorificado. David más que nadie sabe lo que es sufrir. Y vemos en los salmos ese quebranto, esa tristeza del creyente, pero también vemos la esperanza de un creyente teniendo su fe y su esperanza en Dios. Entonces, ¿cómo vemos la gloria de Cristo en el rey David? Nuevamente se resalta que el Señor Jesucristo es un rey. Si vemos a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando hablamos de Alejandro Magno, de Carlomagno, de Napoleón Bonaparte, de la reina Victoria, de la reina Isabel, de la reina Isabel I, de la reina Victoria, del zar de Rusia, ahorita he olvidado el nombre, del zar de Rusia Pedro el Grande. Siempre como pueblos hemos sentido esa protección, ese cobijo de los reyes buenos, justos. Y cuando experimentamos ese bienestar socioeconómico y sociopolítico, pues nos sentimos contentos con nuestros gobernantes, con nuestros reyes. Pues entonces, cuando vemos aquí que el imperio de Cristo, porque aquí lo dice, el imperio de Cristo, su extensión no tendrá límites. Nos acercamos a un emperador, a un rey, a un señor, a un soberano que debería despertar en nosotros consuelo. Si hemos experimentado protección, aliento, paz, de ser protegidos por reyes meramente humanos, no habremos de sentir esa protección, ese cobijo, esa paz por ser protegidos por el mejor rey que haya podido existir. Entonces vemos en David la gran persona de Cristo, la gloria de Cristo, un rey portentoso, un rey protector, un rey que ha amado tanto a su pueblo que ha sido capaz de morir a favor de su pueblo. Siéntase cobijado, siéntase protegido, siéntase resguardado. Cristo es nuestro gran rey. Ahora vamos a pasar al punto número 8. La gloria de Cristo vista en la gloria divina contemplada por los profetas. Quisiera leer con ustedes dos pasajes. El primero es Isaías 6 del 1 al 4, y aquí está Isaías en el templo de Jerusalén y de repente ve una visión celestial y dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus orlas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas del templo se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y luego vemos este pasaje de Juan 12:41, vemos una reflexión del apóstol Juan y dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Cristo. Este pasaje de Isaías 6 debería despertar en nosotros profunda maravilla, porque vemos a Isaías contemplar al Señor en toda su gloria, ve al Señor entornizado, y del Señor emana potentísima luz, y Dios es tan santo, tan fulgurante, tan esplendente, que los serafines que están volando arriba de él se tienen que cubrir la cara, porque Dios está brillando como un potente sol y su gloria es inconmensurable. Y escuchamos a los serafines decir unos a otros en un eco maravilloso, en una sinfonía
sin precedentes. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando vemos esta imagen poderosa, un rey entronizado, un rey divino, esplendente y majestuoso, vemos que la Biblia dice, esto dijo Isaías cuando vio la gloria de Cristo. Deseo más que nunca que esta visión beatífica de contemplar a Cristo despierte en ustedes poderosas esperanzas. Cuando nos acercamos a Cristo, no nos acercamos a cualquier persona, nos acercamos al Rey del Cosmos. Nos acercamos a una persona que brilla con la fuerza de millones de soles. Nos acercamos a una ente divina, nos acercamos al Dios Supremo. Y cuando contemplamos esta gloria de Cristo en su máxima expresión, me temo que todo el mundo y todos sus afanes y todos sus problemas y aún sus propias virtudes se tornarán efímeras. Porque como decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no tengo ningún bien en la tierra. Esto se convertirá en una gran realidad cuando veamos con los ojos de la fe la persona de Cristo y veamos toda su gloria, toda su luz y todo su esplendor. Y nuestro corazón se sentirá alentado porque tenemos a un Señor glorioso. Quisiera ahora pasar al punto 9, la gloria de Cristo vista en el tabernáculo y en el templo. Voy a leerles dos pasajes. El primero es Juan 1:14. Dice, y aquel verbo, o sea, Cristo, fue hecho carne y habitó, literalmente se tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego vemos en Mateo 12:6, Jesús habla y dice, pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Aquí deberíamos contemplar dos grandes edificaciones. Por ejemplo, vemos al tabernáculo, que era como un templo portátil lleno de oro y muebles bellísimos, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, el arca del pacto, el altar de los sacrificios. Vemos a un templo lleno de cortinas de carmesí rojo, púrpura, azul, blancas, doradas. Y luego vemos el templo de Salomón, lleno de oro, lleno de madera de ciprés, sándalo, cedro. Y otra vez volvemos a ver 7 candelabros de oro, 7 mesas de los panes de la proposición. Vemos un lugar santísimo con el arca del pacto. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Cuando Jesús dice que Jesús, obviamente, ¿cuál es el significado principal del tabernáculo del templo? Dios dijo que el propósito principal del tabernáculo del templo era que Él habitara en medio de su pueblo. Y es como si el templo y el tabernáculo fueran como ese Edén en miniatura. Nosotros perdimos mucho cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, pero Dios de alguna manera está restaurando de forma parcial en el tabernáculo, en el templo, esa presencia donde el cielo y la tierra se conectan, Dios y el hombre se ponen en un lugar y se reencuentran. Ese es el motivo principal del tabernáculo y del templo, y por eso es que en el templo veíamos un montón de palmeras y flores y granados, porque Dios está recordándonos que el tabernáculo y el templo es como si fuera ese Edén perdido, ese paraíso, ese lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Pero ya si nos ponemos de manera rápida, o sea, a ver el simbolismo de cada mueble, pues podríamos decir que realmente cada mueble y cada color pues tipifican algo de la gloria de Cristo. Cuando vemos el altar del sacrificio de bronce, vemos que Jesús fue nuestro gran sacrificio. Él se tuvo que sacrificar, Él tuvo que morir y en Él se hizo justicia. El justo murió por los injustos para darnos justicia. No es nuestra justicia la que nos lleva al cielo, sino la justicia que Cristo nos imputa. Cuando vemos la mesa de los panes de la proposición y los panes, vemos que Cristo es el pan de vida. Él mismo lo dijo, yo soy el pan de vida. Y si alguna vez vamos a ser alimentados, es por la persona de Cristo. O sea, por eso Cristo dice que todo aquel que creía en Él era como comer de Él, era como si Él fuera parte de nosotros. Cristo es el que nos alimenta. Cuando vemos el candelabro con sus 7 brazos, vemos más que nunca el Espíritu de Cristo. En la Biblia hay 2 pasajes donde el Espíritu Santo es revelado de manera séptuple, como si el Espíritu Santo fueran 7 espíritus. Esto lo hace la Biblia para reflejar que el Espíritu Santo es pleno, omnipresente, omnipotente, totalmente pleno. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Entonces cuando vemos el candelabro brillando con 7 lámparas y 7 brazos, vemos a la luz de Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz. Y también el Espíritu es el que nos ilumina y que nos dice todas las grandezas de Cristo. Entonces en el candelabro vemos
toda la gloria de Cristo, toda su luz, y vemos toda la plenitud de su Espíritu iluminándonos. Cuando nos acercamos al altar del incienso, vemos la mediación, o sea, recordemos que la Biblia dice que el incienso es la oración de los santos, la oración de su pueblo, y que Jesús, ya hemos dicho, es nuestro sumo sacerdote. En el altar de incienso de oro vemos la obra de mediación y de sacerdocio de la persona de Cristo, cómo Él es nuestro gran benefactor, nuestro gran mediador, nuestro intercesor. Y cuando vemos el arca del pacto, vemos esa dualidad. El arca estaba hecha de madera, pero cubierta de oro, y en su interior estaba un resguardo del maná, la vara de Aarón que reverdeció, que era una vara de almendro, y las tablas de la ley. El arca del pacto, que era también como el trono de gracia, porque como recordarán, el arca del pacto era un cofre que tenía una tapa con 2 querubines, y el pueblo de Israel sabía que el arca era un trono de Dios. Entonces, más que nada, el arca es el máximo símbolo de Cristo. Así como es madera y oro, Jesús es Dios y hombre. Así como el arca contenía la ley, una vara de almendro que reverdeció y el maná, nuevamente vemos que Cristo es la vida y la resurrección. Él es el único que nos puede dotar de vida y hacer que una vara de almendro seca vuelva a reverdecer. Él es el único que tiene la ley de Dios, y la ley de Dios está en su corazón, en la persona de Cristo, y Cristo es la ley misma. La ley refleja su carácter santo y puro. Y cuando vemos el maná, otra vez vemos ese recordatorio: el único que va a alimentar y satisfacer nuestras almas es la persona de Cristo. Recuerda aquí una frase que decía Agustín de Hipona, que decía: oh Señor, nuestras almas están intranquilas hasta que te encuentran a ti y hallan su reposo en tu gran persona. Cuando vemos el tabernáculo y el templo llenos de oro, y también porque también cabe decir que el oro representa la deidad, la gloria de Cristo, el carmesí, toda la sangre y todo el sacrificio perfecto de Dios hecho en la persona de Cristo. Cuando vemos el azul, vemos el origen celestial de Cristo. Cuando vemos el púrpura, vemos la realeza de Cristo, su imperio, su porte regio. Cuando vemos lo blanco, vemos que Jesucristo es impecable. Cuando vemos todos estos tipos y todos estos, realmente se cumple lo que Jesús dijo: pero yo les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y verdaderamente es cierto, porque si el templo era un segundo Edén, un lugar de reencuentro entre Dios y el hombre, entonces lo vemos claramente en la persona de Cristo. El hombre y Dios totalmente fusionados, el cielo y la tierra superpuestos en la persona de Cristo, y ese templo lleno de oro, de adornos bellísimos que recordaban el Edén, todos esos muebles que nos recuerdan todas esas facetas y características de la gran persona de Cristo. Me temo pues que el tabernáculo y el templo también son una expresión exacta de toda esa persona de Cristo. Y como verán, Cristo abarcó todos. Es un sacerdote, es nuestro mediador, es el que nos ilumina, es el que nos alimenta, es el que nos sustenta, es el que nos salvó, es el que nos dio justicia. Y el hecho de que sea un templo y un tabernáculo, pues indica que Dios estuvo entre nosotros, y por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y la promesa de Cristo es que Él nos tome y nos lleve otra vez al templo. Aquí hay algo interesante. Cuando vemos el tabernáculo y el templo de Salomón, veremos que el lugar santísimo era un cubo. Y recordará usted que en Apocalipsis la Nueva Jerusalén es un cubo. Aquí lo interesante es que la restauración que Dios traerá será tan potente que cuando uno se mete a la Nueva Jerusalén, esta es un lugar santísimo, un cubo, donde cuando uno está dentro de la Nueva Jerusalén, vemos otra vez al árbol de la vida, vemos a Dios entronizado, y vemos a los creyentes ver a Dios cara a cara, y vemos toda la ciudad llena de oro, y vemos a un río de aguas vivas, y vemos árboles y paraísos y paisajes bellísimos. Me temo que la Nueva Jerusalén, expresada en toda su gloria, han superado con muchas creces lo que fue el Edén, lo que fue el templo de Salomón, el lugar santísimo. Y debería recordar en nosotros que aunque vendrán días muy oscuros sobre nosotros, nos esperan los días más gloriosos. La Nueva Jerusalén es como un templo, un lugar santísimo donde nosotros nos hemos vuelto a reencontrar. El paraíso, el Edén otra vez están ahí, y nosotros estamos con Cristo. Como decía una vez R.C. Sproul, no hay nada más grande que poder tener a Cristo, estar con Él, verlo, escucharlo, estar en su presencia. Deseo sinceramente que esto pueda despertar en usted profundas reflexiones y meditaciones, fe, esperanza, confianza, amor en Cristo, y que vea que Cristo lo es todo. No hay nada más importante y más digno de amor que Él.
Ahora quisiera pasar al punto número 10, la gloria de Cristo vista en el ministerio de Jonás y en el rey Salomón. Vamos a leer primero dos pasajes. El primero es Mateo 12:40, está hablando Jesús y dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí también quisiera resaltar que el ministerio de Jonás es una prefigura o un tipo, una sombra muy, muy exacta de la vida de Cristo. Vemos a Jonás, que era un profeta, de hecho es el único profeta que era de Galilea. Él era de las tribus, él vivía por las tribus de Zabulón y de Neftalí. Y vemos a la persona de Jonás siendo el único profeta de Galilea, yendo a una de las mayores urbes de ese entonces, que era Nínive. Y también antes de ir a esa urbe, pues él tuvo que, por su desobediencia, estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches. De hecho, si hacemos investigaciones, el tiburón ballena que vive por el Mediterráneo es el único pez que pudiera estar de acuerdo con la historia. Y de hecho investigaciones exactas lo han dicho, o sea, uno sí puede vivir en el vientre del tiburón ballena por la forma en que tiene el vientre. Pero bueno, vemos a Jonás siendo el único profeta de Galilea, estando en el gran pez, que posiblemente fue un tiburón ballena, y luego lo vemos predicar en una de las urbes más grandes del mundo, y a su prédica se convirtió toda una ciudad que tenía más de 120,000 personas. Aquí este ministerio de Jonás es muy exacto con la persona de Cristo, porque Cristo también estuvo 3 días en el sepulcro, y cuando Él resucita se convirtió en el máximo exponente que trajo salvación a toda la humanidad. Y también Él es el único profeta, al igual que Jonás, que vino de la región de Galilea. O sea, poderosamente el ministerio de Jonás es un fiel reflejo de Cristo. Ahora quisiera hablar de Salomón, porque está hablando otra vez aquí Jesús. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Cuando uno lee los pasajes de Primera de Reyes, sobre todo de Primera de Reyes 1 al 11, uno ve toda la gloria y el esplendor del imperio salomónico. Y de hecho este esplendor del imperio salomónico es un fiel reflejo de lo que será el imperio de Cristo. Cuando vemos que en los tiempos de Salomón la madera de ciprés, sándalo y cedro era estimada como cosa normal, la plata era menospreciada y el oro era visto normal. Y vemos que Israel abarcó todo, desde Egipto hasta el río Éufrates. O sea, fue ese puente que conectaba a África y a Asia y a Europa. O sea, era un imperio que por primera vez Israel había abarcado lo que Dios le había prometido a Abraham. Y cuando vemos una época en el imperio salomónico lleno de esplendor, de oro, vemos que Jesús dice: he aquí alguien más grande que Salomón. Esa época de prosperidad y esa época dorada del imperio salomónico reflejan fielmente lo que va a ser el reino del Señor Jesucristo en el milenio. También en el milenio Israel va a abarcar desde Egipto hasta el río Éufrates, y Jerusalén va a ser una urbe grandísima, va a tener un megatemplo con muros de 3, 5, 7 metros de espesor. Jerusalén va a ser una ciudad cuadrada donde van a estar los sumos sacerdotes, los levitas, el megatemplo, y todo el mundo va a acudir a Jerusalén. El imperio de Cristo va a abarcar todo el mundo y va a ser una época de muchísima prosperidad. Entonces quisiera que vieran que el imperio salomónico es un fiel reflejo del imperio de Cristo. Ahora vamos al punto número 11, la gloria de Cristo vista en el ministerio del profeta Eliseo. Vamos a leer dos pasajes. Marcos 7:37. Y en gran manera se maravillaban diciendo: Cristo bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Luego vamos a leer Lucas 11:4-6. Respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan a saber a Juan el Bautista las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojes andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Cuando recordamos esos pasajes de Segunda de Reyes que hablan sobre todo de ese gran ministerio de del profeta Eliseo,
Como recordarán, no hay ningún profeta que haya hecho tantos milagros, tantas señales. El ministerio de Eliseo, que su nombre significa mi Dios de salvación, fue un ministerio lleno de favor, lleno de gracia, lleno de milagros. Resucitó a personas, sanó a leprosos, abrió y detuvo al Jordán, alimentó a los profetas, multiplicó de manera maravillosa poca comida para mucha gente. De hecho, podríamos ahondar mucho en la vida del profeta Eliseo, pero lo que me llama la atención es que toda esa vida, ese ministerio de favor, de gracia, de milagros, de señales, de poder, es como si fuera un ministerio en pequeño del gran ministerio de Cristo. Cristo fue como un Eliseo, y de hecho sus nombres son parecidos, mientras que Eliseo en hebreo es Elisha, o sea, mi Dios de salvación. El nombre de Jesucristo en hebreo es Yeshua, o sea, Yahvé, salvación. Y vemos a Jesús haciendo lo mismo que hizo Eliseo, pero de manera exponencial. O sea, Jesús resucitando un montón de personas, Jesús sanando un montón de leprosos, Jesús sanando a ciegos, sordos, paralíticos, endemoniados. O sea, el ministerio de Eliseo lleno de milagros fue como si fuera una miniatura del glorioso ministerio esplendoroso y milagroso, lleno de gracia y de favor de Cristo. Y creo que este punto debe despertar y evocar mucha fe en nosotros. En una época en la que estamos enfrentando una pandemia o una enfermedad muy difícil por esto del coronavirus o COVID-19, quisiera más que nunca veamos en la persona de Cristo toda esa gracia y todo ese favor, todo ese poder de sanidad en Cristo. O sea, tenemos 4 libros que desbordan de Jesús haciendo milagros, 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 y Jesús lo hizo todo, y la gente lo dice, Jesús lo hizo todo, bien lo ha hecho todo. Jesús calmó los mares, calmó tempestades, o sea, lo hizo todo. ¿Y qué vemos aquí? La gloria de Cristo se expresa en esta gracia, en estos milagros, en estas obras de poder. Y debemos más que nunca confiar en la sanidad que Cristo nos trae. Aún en estos tiempos de profunda enfermedad debemos ver que el mayor médico que tenemos es la persona de Cristo. Ahora ya me acerco al final del discurso. Voy a tocar el penúltimo tema. Es el punto número 12, la gloria de Cristo vista en la transfiguración. Quisiera leer con ustedes 2 pasajes, Marcos de 9 del 1 al 3. También les dijo, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Luego quisiera leer con ustedes Mateo 17 de 2 a 3. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Cuando vemos este pasaje de la transfiguración, hay que observar lo que dijo Jesús. Hay algunos de los que están aquí que no verán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Y obviamente en ese pasaje Jesús está en Cesarea de Filipo y les dice esta profecía a los discípulos, y de repente 6 días después, muchos piensan que fue, dado que Cesarea de Filipo está contigua al monte de Hermón, muchos piensan que fue ahí donde Jesús subió con Jacobo, Pedro y Juan, y que ahí se transfiguró. Pero lo que dijo Jesús, aquí hay algunos que verán el reino de Dios antes de que mueran, pues se cumplió. En esta escena vemos el reino de Dios expresado de manera exacta. Oh, maravillosa escena la que se nos presta delante de nosotros, porque aquí vemos a Jesucristo resplandeciendo como un sol esplendente, y sus vestiduras son tan blancas como la nieve, porque de su persona está emanando tanta luz. Y el hecho de que veamos a Moisés y Elías glorificados junto a él, pues se tipifica la iglesia. En la Biblia a Israel se le dijo la iglesia, y en el Nuevo Testamento también a los creyentes de todo el mundo se les llamó iglesia. En Moisés y Elías vemos a los creyentes que murieron y a los que serán arrebatados. Entonces vemos en miniatura lo que será el milenio, Cristo reinando como un Dios esplendente y glorioso, con su iglesia reinando junto con él. Toda esa iglesia, toda la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento, los que murieron, los que fueron arrebatados, glorificados con Cristo. Y el hecho de que veamos a los 12 apóstoles en forma humana, y a todos los sirios que estaban esperando a Jesús para que bajara del monte Hermón, para que siguiera haciendo milagros,
pues de hecho prefigura muy bien lo que va a ser el milenio. O sea, los 12 apóstoles prefigurando el esplendor y la restauración de Israel, y esos sirios que estaban aguardando la bajada de Cristo, pues representa que todas las naciones, todos los gentiles vamos a creer en Cristo y vamos a depender y esperar en Cristo. En estos días yo sé que como les he dicho, la década que ha empezado no promete que sea fácil, pero yo le digo, hermano y amigo mío, que más que nunca aguarde y con un telescopio observe esos días de gloria. Los mejores días aún están por venir. Sé que viene una hora oscura, pero recuerde que después de esta noche vendrá un amanecer glorioso. Los albores de un imperio mesiánico, los tiempos de gloria de Cristo deberían despertar en nosotros y evocar una fortísima fe en Cristo. O sea, no se sienta desalentado, lo mejor aún viene. Y bien, como último punto quisiera leerles una doxología final para que sea de bendición, y quisiera resaltar en esta doxología hacia usted que usted contemple la gloria de Cristo. Por favor, quiero que usted abra los ojos de la fe y que pueda contemplar a Cristo y que todo lo demás sea vuelto efímero. Y en esta doxología yo lo quiero bendecir a usted y que usted encuentre aliento, esperanza, fe y paz en Cristo. Doxología final de la gloria de Cristo. El Señor Jesucristo, como Dios supremo y Señor excelso, evoca potentes sentimientos en el corazón del creyente. Todos nosotros lo sabemos. Nos acercamos al misterio más grandioso y sublime que jamás haya podido concebir. Cristo en su gran persona es todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que habrá de ser. Nuestras contemplaciones se opacan ante su presencia esplendente, como si se tratase de una revelación insólita e inverosímil. Nuestro entendimiento de quién es Él están perdidos entre la inmensidad y la eternidad de su grandeza. Comparecemos ante aquella magnífica persona regia, quien es el soberano emperador del cosmos. Escuchamos al más elocuente y bello de los maestros y legisladores que se haya podido uno jamás imaginar. Estamos ante la luz más potentísima que emana, cual incesante sol, flujos de rayos y destellos de gloria inefables. Contemplamos al más formidable y espléndido Salvador y Redentor. En su faz bendita se refleja toda la hermosura, deidad, amor, gracia, imposibles de ser descritos por uno mismo. Deseo con mi más ferviente anhelo que la gloria de Cristo aminore en nosotros la mundanalidad y que todo sea vuelto efímero, que solo sea su ser un fortísimo consuelo y aliento para nosotros en los embates de la vida diaria, que Él sea una consolación que restaure nuestras almas y una esperanza que nos lleve a acudir ante Él con fe, obediencia, aprecio, respeto, veneración y caridad insondables. Bueno, hermanos, después de este glorioso sermón quisiera cerrar con oración y pedirle que a Dios que más que nunca abra nuestros ojos para contemplar la gloria de Cristo. Señor Jesús, como empezamos este estudio y te veíamos orar al Padre, decir: Padre, que ellos también vean la gloria y que ellos estén también conmigo. En este pasaje hemos visto cómo la Biblia prefiguró y tipificó toda tu grandeza, Señor. Y hoy queremos acercarnos a ti con mucho respeto y esperanza. Sabemos que eres un gran rey, un gran león que nos protege. Sabemos que tú traerás un imperio de mucha prosperidad y paz. Sabemos que tu gloria es esplendente y que al contemplarte, Señor, todo se torna efímero. Te pedimos, Señor, que nos limpies el corazón y que más que nunca se cumpla esa bienaventuranza que tú dijiste: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Te pido, Dios, que nos limpies de nuestra mundanalidad, límpianos de nuestra incredulidad, Señor, límpianos de nuestros pecados, Señor, y danos un corazón puro, Señor, para contemplar tu gloria. Que tu Espíritu abra nuestros ojos, Señor, para ver a Cristo en toda su gloria. Por favor, Señor, despierta en nosotros consuelo, paz, porque tú eres el único que nos puede dar paz en un mundo atribulado. Y tú nos has dicho: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da, porque tu paz es perfecta y tú eres el príncipe de paz. Señor, ante los días oscuros que enfrentaremos, afírmanos nuestro corazón y que podamos ver con los ojos de la fe los días de gloria que aún nos esperan. Guárdanos, Dios, de tantos embates que arrostraremos. Cuídanos, protégenos, por favor, Señor. Cuida a tu iglesia, Señor, y restaura al mundo, Señor. Tú siempre has protegido al mundo, Señor, y sabemos que tú estás al control de todo. Así que nos dejamos a tu merced y encomendamos nuestro espíritu a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por ver este sermón.
fortezza, sono